Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Omnipotente Dios y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos das tu bendición y en especial el alto honor y privilegio de acercarnos al estudio de tu santa palabra. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Te rogamos que hables a cada uno en lo particular y que tu santa palabra sea de aliciente, de paz, de confortamiento a nuestros corazones. Te lo suplicamos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, acabamos de escuchar el título de este estudio. Más que un mensaje propiamente, quiero que sea un estudio, una reflexión. Y dice, confiad en Jehová perpetuamente. Confiad en Jehová perpetuamente. Y vamos a ver qué quiere decir confiar en Jehová perpetuamente. Para ilustrar el concepto de confianza en nuestro Padre, les voy a relatar una vivencia de mi superintendente de la sociedad intermedia. Cuando estuve en mi sociedad intermedia, debo haber tenido unos 13, 15 años por ahí. Y el superintendente de nuestra sociedad en ese momento era un hermano anciano gobernante que él a su vez tenía muchos hijos. Tenía creo que 6 hijos, no recuerdo exactamente el número, pero eran muchos. Y él nos relató lo siguiente que le pasó a él. Iba caminando por un parque y se encontró con un chico, un niño chiquito de unos pocos años, 5 o 6 años. Se lo encontró arriba en un árbol, lo suficientemente arriba como para que ya no pudiera bajarse solito. Estaba preocupado y estaba gritándole a su papá, el niño. Y el hermano le dijo, yo estoy aquí, si quieres lánzate y yo te sostengo. Dijo, no. El niño dijo, no, ¿cómo crees? Y en eso llegó el papá corriendo y ni le dijo nada, simplemente se lanzó el niño con la confianza de que el papá lo iba a sostener. Y sí, lo sostuvo y el papá le agradeció al hermano su ayuda, su auxilio. Pero entonces el hermano entendió, el niño no tenía confianza en el hermano, porque ni lo conocía, pero tenía confianza plena, total, absoluta en su padre. Ni le dijo, ya voy papá, ni le dijo, ¿me cachas? Nada, simplemente se lanzó. Tenía confianza plena, confianza total, absoluta en su padre, de que no lo iba a dejar caer, porque lo cuidaba, porque lo amaba. ¿Sí? Busqué la definición en el diccionario del verbo confiar y quiero leerla para que la tengamos clara. Dice así, depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. Depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él o ella se tenga. Una distinta acepción dice esperar con firmeza y seguridad. Esperar con firmeza y seguridad.
Fíjense ustedes, hermanos, eso es confiar, esperar con firmeza y con seguridad. Así como el chiquito se lanzó sin chistar, sin pensar nada, sin mediar palabra incluso, así, con firmeza y seguridad. Confiar, eso significa confiar. ¿Pero en quién? ¿En quién? Dice, confiad en quién. En Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Dios es Jehová. De hecho, el término Jehová, nosotros lo hemos asumido como el nombre de Dios. En realidad no es el nombre de Dios, es un término que los judíos desarrollaron para referirse a Dios sin decir su nombre. Este término Jehová en hebreo, digamos que se escribe como YHWH, no, YHJH, no, JHYH, perdón, es JHYH, es común. Este término, a la hora de leerse en la palabra de Dios, identificaba que se debería leer Señor. Y muy probablemente en algunas revisiones más modernas que hayan leído ustedes de la palabra de Dios, cada vez que se dice en nuestra versión Jehová, van a encontrar en esas versiones Señor. Por ejemplo, en lugar de decir Jehová es mi pastor, dice el Señor es mi pastor. ¿Cierto? Si lo habrán visto. Es por esa razón. Pero el término no modifica el significado. Confiad en Jehová, confiad en el Señor. Cuando nosotros decimos el Señor, a veces nos referimos nada más a un caballero, una persona, a un varón, ni siquiera de renombre, simplemente el Señor X. ¿Sí? Cuando se utiliza este término para Dios, quiere decir el Señor que es el dueño de todo y de todos. Ese es Jehová. ¿Sí estamos claros? Ese es Jehová, el Señor de todo lo que existe, el dueño de toda la creación. Y cuando decimos toda la creación, no nos circunscribimos solamente a nuestro planeta. Me refiero a todo el universo. Sí, el planeta es un puntito en el universo. Es casi una partícula en el universo. El Señor es Dios de todo el universo. Es Señor, dueño de todo el universo. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra seguridad? En el Señor, Dios, creador del universo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Confiad en Jehová. En solo dos palabras significativas, confiad en Jehová. ¿Cuánta información nos está dando, no? ¡Qué profundidad! Pero no solamente hay que confiar en Jehová. Dice, confiad en Jehová perpetuamente. También busqué perpetuamente. Vamos a ver. De hecho, busqué perpetuamente. Y perpetuamente dice de manera perpetua. Siempre esas definiciones me dan un poco de risa. Pero tiene unos sinónimos para que nos vayamos dando cuenta del significado, del sentido que tiene la palabra de Dios.
de manera perpetua, sinónimo, siempre, constantemente, continuamente, continuadamente, incesantemente, ininterrumpidamente, permanentemente. Perpetuamente esto significa. ¿Pero qué es perpetuo? Vamos a ver qué es perpetuo. Perpetuo o perpetua quiere decir que dura y permanece para siempre. Otros sinónimos de perpetuo es perdurable, duradero, imperecedero, perenne, eterno, permanente, inmortal, sempiterno. Entonces, tu seguridad, tu confianza debe estar en el Señor Dios, creador del universo, incesantemente, permanentemente, perpetuamente, todo el tiempo, siempre. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hoy, hermanos? Porque seguramente me escucharon orar, que estamos en tiempos angustiosos, que vivimos en tiempos peligrosos. Y esas no son mis palabras. Esas son parte de la palabra de Dios. El Señor lo revela de esa manera en su palabra santa. Y hoy estamos viviendo estos tiempos duros, difíciles, de tinieblas absolutas. Y nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos, estamos viviendo en esas circunstancias, estamos viviendo en esas situaciones. La situación está muy difícil. Yo soy muy dado a estar escuchando, viendo, leyendo noticias constantemente. Recientemente en la semana estaba tomando los alimentos y tenían, en el lugar donde estaba comiendo, tenían la tele prendida en un canal de noticias y yo estaba muy atento y de repente dije, mejor ya no voy a poner atención porque se me atraganta la comida con tantos problemas, porque problema tras problema, situación, circunstancia, todo difícil, todas complicaciones. Y eso no se los tengo que platicar, ustedes lo ven, ustedes lo viven, lo vivimos día con día. ¿O no? Lo vemos, lo estamos, vivimos inmersos en esas circunstancias, en esas situaciones. Y por supuesto que no solo nos sorprenden, nos afectan. A veces incluso nos atañen o nos dañan personalmente. A veces ni cuenta nos damos de cosas que suceden a nuestro alrededor. No sé, ustedes que viven acá en lo alto, probablemente un día de la semana, creo que fue el jueves, amanecimos con una columna de humo por allí, no sé si la llegaron a ver. Una columna de humo en esta era una fábrica de plásticos que se estaba quemando en Xochimilco. Algunos a lo mejor ni la vieron. Algunos quizá ni escucharon la noticia. Yo me enteré porque la vi y dije, eso seguro que es un incendio. Y en mi oficina, un compañero de trabajo que vive en Xochimilco me dijo, es que se quemó una fábrica de plásticos ahí por La Noria. Está pues más o menos cerca o relativamente cerca de nosotros. Pero a lo mejor pasó inadvertido para muchos de nosotros. Seguramente
los que estuvieron cerca no solo se percataron, de hecho mi compañero de trabajo decía, yo me di cuenta porque me estaban cayendo todas las cenizas en el patio. Por eso se dio cuenta él. Y cosas como estas, yo no sé cuántas personas fueron afectadas cercanas a esa conflagración, pero sin duda fueron afectados. Y la mayoría de la Ciudad de México ni cuenta se dio. ¿No es cierto? Pero ahí estuvo el problema. ¿Cómo podemos estar confiados? Justamente hoy en la clase de catecúmenos, una hermana nos comentaba que su abuelita le decía que ni aún las hojas de los árboles se mueven si no es la voluntad de Dios. ¿No? Entonces una conflagración de este tipo, por supuesto, no es que haya sido voluntad de Dios que se quemara la fábrica de plásticos. No, es que Dios tiene control sobre lo que está sucediendo. Y eso es una situación. Pero ¿cuántas otras situaciones está viviendo el mundo en este momento? Tenemos un presidente de Estados Unidos que se está metiendo en muchos países distintos. Ya intervino en Venezuela, está interviniendo en Irán, quiere intervenir en Groenlandia, quiere intervenir en México. Parece que está fuera de control, no de Dios, no de Dios, no del control absoluto, total, del dueño y señor de todas las cosas. Si Dios lo permite, Él podrá hacer. Si Dios no lo permite, Él no podrá hacer. Punto. Por eso, tú debes confiar en Jehová perpetuamente. Debes confiar perpetuamente. Ya vimos qué es confiar, ya vimos qué es Jehová y ya vimos que es perpetuamente. Pero esto no es un decir, es un hacer. Confiar en Jehová perpetuamente no es decir, yo confío en el Señor, yo confío en Jehová. No. Es un hacer, es una forma de actuar. Y vamos a ver una historia que seguro todos conocemos, porque incluso secularmente conocen esta historia, pero pocos tenemos conciencia de qué significa esta historia verdaderamente. Les voy a invitar, hermanos, a que vayamos al libro primero de Samuel, el capítulo 17. Probablemente recuerden esta historia. Samuel 17 habla acerca de David y Goliat. Y mucha gente, incluso fuera del ámbito cristiano, conoce esta historia de David y Goliat. Y la citan muchas veces cuando un ente pequeño se enfrenta a otro mayúsculo, ¿no? Gigante, enorme. Pero fíjense ustedes, la historia no es David contra Goliat. La historia es David, lleno del Espíritu Santo de Dios, ofendido por el filisteo incircunciso porque estaba ofendiendo al Dios Altísimo. Esa es la historia. Y de allí viene todo. Y si ustedes ven en sus
Biblias, una página atrás seguramente, en el capítulo 15, en la parte superior, dice: Samuel unge a David. ¿Sí vieron que dice así? Samuel unge a David. ¿Y qué significa Samuel unge a David? En el Antiguo Testamento, antes, lo acabamos de estudiar en la escuela dominical, antes del advenimiento del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cuando viene en el libro de los Hechos, habita en el corazón de los salvos. ¿Por qué? Porque el sacrificio supremo del Señor Jesucristo ya había sido completado. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces, al estar limpios de pecado, el Espíritu Santo puede entrar. Antes de eso, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente entraba en aquellos que eran ungidos. Este ungimiento hacía las veces de lavamiento para que el Espíritu Santo entrara en la vida de esa persona. Cuando David fue ungido, no solamente fue elegido rey, porque ya Dios lo había elegido para ser rey, aunque era un muchachito, y fue ungido. El Espíritu Santo de Dios estaba con él. ¿Sí estamos claros? Y entonces, vamos a 1 Samuel 17, y conocemos la historia, pero vamos al versículo 42. Desde el 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David. El filisteo venía todo con su atavío normal, natural, de guerrero. Además, dice en el versículo 41, y su escudero delante de él. Es decir, el filisteo no venía solo, venía con su escudero que en cualquier momento le ayudaba a tener sus armas. Por ejemplo, él lanzaba la lanza y estiraba la mano para que le pusiera la espada. ¿Sí? Tenía su asesor, eso es el escudero, su ayudante de guerra. David iba sin espada, sin escudo, sin lanza, sin armadura. Todo lo que sí tenía el otro, que además era un gigante. David era un muchacho que no se había podido poner la armadura de Saúl porque le quedaba grande, porque era un muchachillo. Era un mancebo, dice la palabra de Dios. Si estamos claros. Y fíjense ustedes lo que dice David. Vamos al versículo 43. Bueno, desde el 42. Y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. O sea, no solo era chiquito de edad, además era bonito. Y un guerrero no se preocupa de lo bonito, se preocupa o se ocupa de ser fuerte. No importa que sea bonito, ¿no? Lo que importa es que sea fuerte para la guerra. Y aquí dice la palabra de Dios que era rubio y de hermoso parecer. Es decir, el guerrero gigante lo ve y lo desprecia porque dice: ay, esta señorita viene aquí a ayudar aquí contra mí. ¿Qué va a hacer? ¿No? Eso es lo que piensa el guerrero que confía en sus armas y en sus capacidades, en su tamaño. Pero fíjense lo que dice David.
Primero el 43, el filisteo, Goliat, dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjense ustedes, maldijo a David por sus dioses. Y se fijan ustedes que dioses viene con D minúscula. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo dijo Dios en el monte Sinaí? Dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos dioses ajenos son los dioses de Goliat, los que no debería tener el pueblo de Israel. Si estamos claros. Fíjense ustedes, hermanos. Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Y qué dice David? Fíjense ustedes. No dice, qué miedo me da este monkey, qué miedo me da este señor grandote y vociferante. No. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. ¿Por qué? Porque Jehová me dará tu cabeza. No yo, no mis fuerzas, no mi piedra, no mi onda. No, Jehová. Cuando decimos confiad en Jehová perpetuamente, estas son las acciones que gritan, yo confío en Jehová. Si estamos claros, hermanos, si nos damos cuenta de que no es solamente confiar, no es solamente decir que confío, son mis actos, son mis hechos, son mis dichos los que demuestran mi confianza perpetua en el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, al que yo sirvo. Mi confianza está en Jehová porque Él está conmigo, porque Él está en mí. Y no temo lo que pueda venir, lo que pueda suceder, porque yo ya soy victorioso. Así lo dijo David. No dijo, voy a ver si te puedo vencer. No, dijo, te venceré, quitaré tu cabeza de ti, daré hoy los cuerpos a los filisteos, porque estaba seguro de que lo hacía no por él, sino por Dios. No en sus fuerzas, sino en la fortaleza divina. No en sus capacidades, sino en la capacidad que Dios le daba para actuar. ¿Sí estamos claros, hermanos? Y fíjense ustedes, versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque Jehová es la guerra, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, fíjense qué hizo David. David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. David se dio presa y corrió al combate. Pensemos en el contraste de la circunstancia que había llegado, a la que había llegado David.
Cuando David llega a visitar a sus hermanos por mandato de su padre, el filisteo estaba en el valle, el ejército estaba arriba, y el ejército nada más de oírlo y de verlo se asustaba y se escondía. No estaban allí enfrente de él. David, por el contrario, estaba en el valle. Estaba en total y completa desventaja a ojos de todo el mundo. Pero no estaba en desventaja, porque Dios estaba con él. De hecho, quien estaba en desventaja era Goliat. Pero porque Goliat creía que estaba enfrentando al chiquito David. No, Goliat estaba enfrentando al Todopoderoso que venía con David. Muy diferente, ¿verdad? Jeremías lo ve en su momento y así lo dice. Vamos rápidamente a Jeremías capítulo 20, versículo 11. Dice la palabra de Dios: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Se fijan que utiliza otra vez la palabra de Dios, la misma palabra? Confiad en Jehová perpetuamente. Y los que no confían en Jehová, dice, perpetua confusión. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces, cuando David, ese pequeño, ese chiquito en comparación del gigante, venía corriendo, no era él, era el poder de Dios. Cuando David lanza la piedra con la honda, no era él, era el poder de Dios. Recientemente, y digo recientemente, hace, no sé, unos 6 años, una cosa así, se hizo un análisis, un estudio muy dedicado, ocupando una forma de onda moderna, para lanzar piedras. El campeón mundial de lanzamiento de onda se prestó para hacer este estudio, porque querían ver qué tanta fuerza se puede desarrollar como para matar a un gigante, o al menos derrumbarlo, ¿no? Entonces pusieron un blanco, pues realmente chiquito, pues como lo sería la cabeza de alguien grande, en alto, como en 3 metros. Y le estuvo lanzando y lanzando, pues no le atinaba. Lo estuvo haciendo muchas veces y era el campeón mundial de este tipo de lanzamientos. Lo estuvo haciendo y haciendo hasta que finalmente, después, no me acuerdo si de cuántos intentos o de cuántos días incluso de que estuvo intentándolo, finalmente le logra pegar y bueno, el blanco tenía un sensor para poder identificar la fuerza con la que se hacía el golpe, a más de la velocidad con la que llegaba el golpe, que tenían otros tipos de sensores. Finalmente se percataron que pues sí perfectamente podría matar a una persona o un golpe de este tipo, porque recordemos que Goliat era un guerrero y probablemente
o incluso seguramente traería el casco puesto de su armadura. Entonces, a más de tener que darle en el casco, pues, tenía que golpearlo suficientemente fuerte para que le afectara. Dice la palabra de Dios que se incrustó esa piedra en su frente y cayó Goliat, pero no murió hasta que David le cortó la cabeza. Eso es algo también importante que lo consideremos. Pero lo importante aquí, más trascendente, es el campeón mundial de lanzamiento con onda lo intentó por muchas veces. David, ¿cuántas veces lo hizo? Una sola vez. Y acertó. ¿Por qué? Era muy bueno. Sí, seguro que era bueno. Tenía buenas capacidades, buenas cualidades. Pero no fue por eso. Es la mano de Dios manifestada allí. No es David el guerrero pequeño contra Goliat el guerrero gigante. No, es la mano del Dios Todopoderoso obrando a través de David su voluntad. Porque es lo que merecía ese filisteo incircunciso, como lo describe David. ¿Sí estamos claros, hermanos? Y ese filisteo incircunciso son tus problemas, son tus dificultades, son tus dolores, es lo que te aqueja día con día, es la situación que está sucediendo en el mundo. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por eso, confiad en Jehová perpetuamente. No solamente como un dicho, no solamente como una buena idea, no, como una vivencia día con día, como acciones, como un pensamiento que se traduce en acciones cotidianas, en acciones concretas, en acciones que demuestran mi confianza perpetua en el Señor Dios Todopoderoso. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Isaías 26. Desde el versículo 3 dice: tú le guardarás en completa paz. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Trump recientemente respecto de la paz? No sé si han escuchado esa frase última o más reciente. Dijo: como no me dieron el premio Nobel de la Paz, pues ya no me tengo que preocupar por la paz ahorita. Y le da risa a la hermana. Pero es cierto, eso es lo que dijo. Eso lo dijo Donald Trump. Ya no me tengo que preocupar por la paz, lo cual quiere decir que va a fomentar la guerra. Porque él dice: no se han percatado que yo he detenido 8 guerras diferentes. Y ay, caray, ¿cómo le hizo para contar tantas? ¿Y de dónde? Pero eso es lo que dice el Señor. Y digo, el señor Donald Trump. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Tú, Dios, le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No debemos confiar en nadie más, sino en Dios. Donald Trump no es un heraldo de paz, no. Donald Trump ha sido usado por Dios, sí, sin duda. Ha sido usado por Dios, incluso para cumplir algunas profecías importantes.
Es cierto, sí. Pero no por eso vamos a confiar en Donald Trump. No, confiamos en Dios. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza. ¿De hoy? No. ¿De mañana? No. ¿De este mes? No. ¿De este año 2026? No. La fortaleza de los siglos. Perpetuamente. ¿Sí estamos, hermanos? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. En el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. ¿Qué necesitamos para enfrentar las dificultades, las adversidades, las tribulaciones? Fortaleza. ¿Qué necesitamos? Confiad en Jehová perpetuamente. Porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. No para hoy, no para mañana, sino perpetuamente. Y sí, por supuesto, nos va a dar fortaleza hoy y también mañana y también la semana próxima y el mes entrante y los años por venir. Tenemos que vivir un día a la vez. Dice la palabra de Dios, basta al día su afán. Sí, tenemos que vivir un día a la vez, pero la confianza perpetua se construye día con día. Se construye día con día y se demuestra en nuestras acciones, no solo en nuestros dichos, se demuestra con nuestros actos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Esa es la confianza que nos mantiene firmes. Esa es la certeza que nos mantiene vivos. Esa es la forma en que debemos cotidianamente despertar, vivir y llegar a descansar, perpetuamente confiando en el Señor, Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Él, que creó todo el universo, tiene cuidado de ti en particular. Te ama profundamente y te conoce tan personalmente que sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. ¿Tú lo sabes? Ni tú te conoces como Dios te conoce. Dios te conoce así porque te ama. Ese es el Dios en el que tú debes confiar. Ese es el Dios que te trajo a estar aquí. Ese es el Dios que día con día te sostiene, te da vida. Ese es el Dios en el que todos debemos confiar plenamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Así que no importa lo que pase aquí, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que digan otras personas, no importa lo que hagan otras personas. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y los demás, mis enemigos, tendrán perpetua confusión. Porque tú en Dios has confiado perpetuamente también. Que Dios nos bendiga, hermanos.